¿Qué tal? Hoy veremos cálculo de una variable. Soy Freddy Escorpión. Bienvenidos. ¿Qué tal? Soy Freddy Escorpión. Hoy vamos a ver optimización. Halle las dimensiones del cono recto de máximo volumen que se puede inscribir en una esfera de radio R. Es recomendable seguir estos pasos para resolver un problema de optimización. Primero vamos a elaborar un gráfico y vamos a establecer las constantes y variables. Veamos. Dibujamos una esfera que tenga inscrita un cono recto. Note que hay infinitos conos que se pueden inscribir en una esfera de radio R. Eso lo voy a explicar aquí con más detalle. Un cono se puede inscribir así. Se puede inscribir así. Se puede inscribir así. Como dije antes, hay infinitos conos que se pueden inscribir en una esfera. Estamos buscando específicamente aquel que tenga el máximo volumen. El radio de ese cono es variable, pues si cambia el cono, cambia su radio y también la altura. Note que este radio es más pequeño que esta altura es más pequeña que esta otra altura. Este radio es más grande que este otro radio. El radio de la esfera es constante. Eso es lo que indica el problema. Sin embargo, el radio del cono es variable. Cuando varía el radio, varía también su altura. Vamos a representar el radio del cono con R minúscula y la altura con H minúscula. Hemos hecho el gráfico y hemos establecido qué es variable y qué es constante. El radio de la esfera es constante, ¿verdad? Es un valor dado en el problema. Muy bien, vamos a determinar la regla de correspondencia de la función que queremos optimizar, el volumen. Sabemos que el volumen de un cono es pi tercios por radio al cuadrado por h. Muy bien. Hemos obtenido la regla de correspondencia, pero hay un problema con esa expresión. Depende de dos variables. El paso 3 dice que debemos lograr que la función del paso 2, es decir, en este caso la función que representa el volumen, dependa solamente de una variable. ¿Cómo lo logramos? En este caso, a partir de la geometría de la figura. Vamos a relacionar R y H. Es conveniente trazar el radio de la esfera hacia el vértice, hacia este punto de la base del cono. Así. Esto es R mayúscula. Tome en cuenta que siendo todo esto la altura del cono y esto de aquí el radio de la esfera, el radio de la esfera es la distancia del centro al borde. Esto es radio, esto también es radio, esto también es radio. Siendo esto el radio de la esfera y todo esto la altura del cono, la longitud de este cateto es H menos R mayúscula, es decir, la altura del cono menos el radio de la esfera. Se forma allí un triángulo rectángulo cuyos catetos son R minúscula y H menos R mayúscula, y la hipotenusa es el radio de la esfera. Vamos a valernos del teorema de Pitágoras para establecer una relación entre R y H. Recuerde, eso es lo que necesitamos para que esta función dependa solo de una variable. Así que decimos que R cuadrado más H menos R mayúscula al cuadrado es igual a R mayúscula al cuadrado. Tenemos entonces que R cuadrado más H cuadrado menos 2H por R más R cuadrado es igual a R cuadrado. Se elimina R cuadrado. Concluimos que R minúscula al cuadrado es 2H por R mayúscula menos H al cuadrado. No es necesario despejar R. Dejemos R con su cuadrado. R cuadrado igual a 2HR menos H cuadrado, porque eso nos permite reemplazar directamente acá.
Así concluimos que el volumen del cono es pi tercios por 2h por r de la esfera menos h cuadrado por h. El volumen también se puede escribir así: pi tercios por 2h cuadrado r menos h al cubo. Será más fácil derivar así. No tenemos que aplicar la regla del producto. Ese es el volumen. Hemos concluido con el paso 3. Hemos logrado que la función del paso 2, la función en este caso volumen, dependa solamente de una variable. Ahora vamos a derivar la función. Vamos a hallar b'. Derivamos con respecto a la variable independiente, en este caso h. db a dh es igual, la constante queda fuera de la derivada y derivamos la función que está aquí. Baja el 2, 4h por r, menos, bajamos la potencia y le restamos 1 al 3, menos 3h cuadrado. En eso consiste derivar. ¿Cómo hallamos los puntos críticos determinando los valores de h, en este caso la variable independiente, donde la derivada es 0 o donde la derivada no exista? Si igualamos a 0, tenemos que pi tercios por 4hr menos 3h cuadrado es igual a 0. Eso significa entonces que, factorizando, pi tercios h por 4r menos 3h es igual a 0. Por lo tanto, tres tipos de puntos críticos. Los estacionarios son puntos en los que la derivada es igual a 0. En este caso tenemos dos. Los singulares son los puntos donde la derivada no existe. Al tratarse de un polinomio, note que esta función es un polinomio de grado 2. Es una función cuadrática. La derivada es una función cuadrática. Una función cuadrática está definida para todos los reales. Eso significa que esta función no tiene puntos singulares. Los puntos singulares son puntos en los cuales la función no está definida. Ahora vamos a determinar los puntos de frontera. Es el tercer tipo de punto crítico. Llamamos puntos de frontera a los extremos de los intervalos. En este caso, el valor mínimo de h es 0. Y es que h no puede ser menor que 0 porque no existen alturas negativas. De hecho, ni siquiera puede ser 0 porque si la altura es 0, el cono desaparece. Y el valor máximo de h es el doble del radio. ¿Por qué? Porque el cono no puede superar a la esfera. Entonces, hay dos puntos de frontera, h igual 0, h igual 2 radio. Y hay un punto estacionario, 4 tercios de r. Como h es un punto de frontera, y hemos dicho, como h igual 0 es un punto de frontera, y hemos dicho que realmente ese valor no puede ser tomado por h porque el cono desaparece, no lo vamos a tomar como punto estacionario. Entonces tenemos tres puntos críticos: 4 tercios de r, 0 y 2r. Vamos a ubicar esos puntos en una recta numérica. 0, 4 tercios de r y 2r. Podemos ayudarnos con el criterio de la primera o segunda derivada para establecer el máximo, el punto de ocurrencia del máximo o mínimo, en este caso del máximo. Vamos a determinar la segunda derivada. La segunda derivada de b con respecto a h. Vamos a usar esta expresión. La constante queda fuera, derivamos esta función. La derivada de 4RH es 4R y acá la derivada es 6H. A esa función la evaluamos en el punto crítico h igual 4 tercios de r. Entonces obtendremos pi tercios por 4r menos 6 por 4 tercios de r, es decir, menos 8r. Y la respuesta es menos 4 tercios de pi por r.
queremos el signo del resultado. El signo es muy importante para determinar si allí ocurre un máximo. Como el signo es negativo, eso significa que la función es cóncava hacia abajo en este punto. Si la función es cóncava hacia abajo en ese punto y la derivada es igual a 0 por ser un punto estacionario, eso significa que allí ocurre un máximo. Concluimos que el valor de h en el que ocurre el máximo es 4/3 de r. Determinar el punto de ocurrencia del máximo o mínimo y comprobarlo. Muy bien, la segunda derivada lo comprueba. Si la segunda derivada es negativa y eso es un punto estacionario, definitivamente es un máximo. ¿Cómo asegurarnos que en este otro par de puntos no ocurren otros máximos que superen a ese? Sencillo. Tome en cuenta que esos dos valores no pueden ser tomados por h, porque el cono desaparece. Es decir, para los dos casos el volumen es 0, así que cualquiera sea el volumen de aquí será mayor que el volumen en ese par de casos. Por lo tanto, ese es el valor de h. Si queremos calcular el radio, utilizamos la expresión. Muy bien, hemos encontrado entonces el valor de h. Vamos a determinar el valor de r. Al inicio determinamos que r cuadrado es igual a 2h por r de la esfera menos h al cuadrado. Reemplazamos aquí el valor de h y de esa forma obtenemos r. Tenemos que r cuadrado es entonces igual a 2 por 4/3 de r por r menos 4/3 de r elevado todo eso al cuadrado. Tendríamos 8/3 de r cuadrado menos 16/9 de r al cuadrado. Realizamos la resta, tendríamos 9 como denominador común. Aquí tendríamos 24 menos 16, 8r cuadrado. Entonces, r es igual a la raíz cuadrada de todo esto. 2 raíz de 2 sobre 3 por r, el radio de la esfera. Este es el valor de r minúscula, el radio del cono. Vamos a escribirlo aquí. 2 raíz de 2 sobre 3 por r. Estas son las dimensiones del cono con el que se produce el máximo volumen. Y fue comprobado con el criterio de la segunda derivada, como antes lo vimos. Espero que con esto se hayan despejado todas sus dudas. Continuaremos en otro video tutorial. Gracias.